siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo de nuevo un vídeo que va a ser, yo creo, bastante largo porque vamos a hablar de una de las personalidades más importantes dentro del punk. Se trata de Nina Hagen, cuya vida desde su infancia hasta la actualidad, pues bueno, tiene no solo un simbolismo muy importante dentro del punk siendo uno de los iconos, sino que también digamos que la conciencia sociopolítica que ella ha traído de nuevo ha sido un punto de inflexión dentro de esta contracultura. Sin hacer esta introducción más larga, porque el vídeo ya de por sí lo va a ser, recuerda, me gusta, comparte y suscríbete, y ahora sí, comencemos. Bienvenidos al reino de la oscuridad, donde los siniestros se reúnen a escuchar. Madame de la noche, como espira a su lado, Trombotil te fascina, dejando a todos pasmados. Nina Hagen nació el 11 de marzo de 1955 en Berlín Este. Berlín Este era la parte República Dominicana Alemana, es decir, que ella estaba viviendo bajo un régimen comunista. En cuanto a sus padres, tenemos a Eva Maria Hagen, actriz y cantante de bastante renombre, y también estaba muy vinculada al teatro y la música ligera. Su madre ejerció una gran influencia artística en Nina, enseñándole disciplina teatral y musical desde muy pequeña. Por su parte, su padre era periodista. Era un escritor y guionista afiliado al Partido Socialista Unificado de Alemania, lo que hacía pues que Nina creciera en un ambiente no solo muy artístico, sino también tuviera un estrecho lazo con la política, ya que su trabajo en medios oficiales y el compromiso político fueron los que contribuyeron pues a esta rama más política, a esta concienciación de Nina desde muy pequeña. De hecho, Nina desde muy pequeña estuvo rodeada de todo tipo de artistas, cantantes, músicos, escritores, figuras del teatro socialista y diferentes tipos de intelectuales. Pero también, por supuesto, pues vio desde muy pequeña lo que era la censura. No solo en todo tipo de arte, sino las restricciones ideológicas que le imponía el régimen. Que es verdad que, como os digo, Nina creció en un ambiente culturalmente muy rico, pero también muy censurado y por lo tanto fuertemente regulado. Desde muy pequeña destacó que tenía una voz muy bonita, tenía una potencia vocal y además también tenía mucha expresividad dramática. Sin embargo, la censura estatal impactó directamente a su familia. En 1965, su madre María fue marginada por el gobierno de la RDA, debido a su relación con Wolf Biermann, un cantautor crítico con el régimen y considerado una amenaza ideológica. Quiero que siempre tengamos en cuenta que ella estaba viviendo en el lado comunista, ¿vale? Para luego la gente que, ¿vale? Quiero que quede muy claro, ¿vale? Es un apunte muy importante de que cada vez que hable hasta que no diga lo contrario, todo el tiempo estoy hablando de que está viviendo en el régimen comunista, ¿vale? En la parte del muro comunista. Por supuesto, su madre, al tener esta marginación, pues no solo tuvo, digamos, mucha restricción a la hora de conseguir papeles artísticos, sino que también estaba bajo el ojo político. Por lo tanto, desde muy pequeña, Nina pudo contemplar lo que esa represión le estaba haciendo a su familia. Es muy probable que el ver todo esto hicieran que Nina desde muy pequeña desarrollara una personalidad muy desafiante. Y por supuesto que tuviera mucha tendencia a cuestionar la autoridad. Esto haría que luego su carrera artística de más adulta pues llegaron que fueran los rasgos más destacados de ella. A los 9 años Nina ya estudiaba ballet, ópera y canto clásico. Desarrolló un rango vocal muy excepcional que de hecho era incluso raro entre adultos. Imagínate siendo solo una niña. Durante su adolescencia, si bien es verdad que había bastante prohibición y control sobre la música occidental, Nina desarrolló bastante interés pues, por el rock, el blues y por artistas como The Rolling Stones, Janis Joplin o David Bowie. Fue aquí, con estas referencias, que ella empezó a cultivar su espíritu más rebelde.
Y también es cuando empezó a desarrollar pues este gusto por experimentar con diferentes géneros musicales o diferentes conceptos. En 1972 Nina abandona pues lo que es la formación académica, la formación más formal, y es cuando empieza a tocar en bandas juveniles como Friends, Dances Man o Automóvil, donde destacó no solo su voz, que ya era muy potente, sino precisamente este rollo tan teatral que ya tenía y un estilo bastante excéntrico, lo que hizo que ganara muchísima notoriedad dentro de la escena underground de Berlín Este. En 1976, tras la expulsión de Wolf Biermann de la RDA, Nina y su madre se trasladan al lado oeste, a Alemania Occidental. Esto hizo pues que Nina por fin se liberara no solo de las restricciones a la hora de ideológica, sino que logró por fin liberar todas estas restricciones culturales, políticas y sociales. Esto a su vez hizo que ella pudiera experimentar con diferentes influencias musicales. Al poder tener acceso a diferentes músicas internacionales, hizo que obviamente su abanico para experimentar fuera mucho más amplio, y eso hizo que pudiera desarrollar su propio estilo y pues se volviera un poco más radical. Aquí es cuando empieza a fusionar ópera, rock, punk, glam y teatro expresionista. Aquí lo que hace es incorporar esta crítica política y social que la consolidaría como una figura irreverente del punk y del post-punk alemán. Este exilio no solo marcaría el fin de su infancia bajo la censura, también fue el punto de partida hacia una artista que sería totalmente icónica, cuyo carácter provocador y experimental reflejaría tanto su formación profesional como su rebeldía frente a la autoridad. Si durante los años 60 y 70 Nina vivió su adolescencia en la RDA, un país donde la cultura estaba fuertemente restringida y controlada por el Estado y la censura formaba parte del día a día, así desde muy niña ella mostró una personalidad intensa, que estos son unos rasgos que la acompañarían a lo largo de toda su carrera artística. A principios de los 80 es cuando Nina empieza a transicionar hacia su carrera en solitario. Después de las dos bandas en las que estuvo en Nina Baden Band, pues a partir de los 80 se separa y empieza a emprender sus proyectos en solitario, donde busca que su trabajo sea mucho más personal y también donde busca explorar y experimentar mucho más. Sí que es cierto que con la banda sí que lanzó música, entre ellos el LP Unbehaven en 1980, que fue el último de la banda, y ahí se dio un paso valiente hacia su estilo propio, donde su creatividad y teatralidad pudieran expresarse sin restricciones. Su primer álbum como solista, Nun Sex Moon Rock, en 1972, fue grabado en Nueva York. Aquí se refleja un enfoque muy experimental, porque la obra combinaba punk, post-punk, ópera, new wave y elementos teatrales. Y aquí se exploraban temáticas donde, bueno, pues eran bastante variables, ¿vale? Desde la religión hasta la maternidad, las experiencias sobrenaturales, las drogas, en fin, como veis había como un abanico bastante amplio y diferente. Además, en este disco, su hija Shiva pues tuvo, digamos que bastante influencia, en el sentido de que muchísimas de las canciones estaban inspiradas en ella, lo que demostraba que como su vida personal estaba íntimamente ligada a su arte. Sí que es verdad que el disco no tuvo demasiado éxito, pero consolidó a Nina como una de las grandes voces operísticas y también una voz gutural y teatral que construía pues paisajes sonoros audaces y que era un estilo bastante arriesgado. En 1983 lanzó Ad Golos, cuya versión en inglés se tituló Fearless,
Este álbum incorporó sonidos electrónicos y dance. Su interpretación seguía siendo bastante teatral, porque la cuestión es que en esa canción había tantos susurros como guturales y también había ciertos pasados operísticos. Esto hacía que al combinarlo todo pues había un gran dominio vocal y por supuesto verlo en escena era totalmente impresionante. De hecho es lo que más alababa a la crítica, ¿no? Estas experimentaciones y esta combinación que ella hacía. En el 85 Hagen publicó In Easki, un disco que retornaba a sus raíces punk, pero que integraba elementos de la música electrónica y dance. Colaboró con músicos como Karl Rucker y Willem Lisengan y lanzó singles destacados como Universal Radio, que combinaba ritmos bailables con su voz dramática y tan expresiva, ¿no? Era una voz muy característica. Durante esta época también reinterpretó algunos clásicos. Yo os recomiendo una que me encanta, que es la interpretación que ella hace de la canción My Way. Spirit in the Sky, que mostraba un espíritu pues con un matiz más espiritual y teatral, evidenciando su interés por lo místico y por la performance. Pero luego su imagen ya era súper icónica, ¿vale? Porque ella tenía la melena rosa, un maquillaje muy intenso, vestuario excéntrico, y todo esto se combinaba, pues como os digo, con la teatralidad, el misticismo y el humor en el escenario. Los conciertos de Hagen eran una performance completa, donde había mensajes espirituales, sociales y políticos que de repente convivían con cosas paranormales, referencias a los ovnis o referencias a los derechos de los animales. Por supuesto, como buena punk en su sangre, había muchísima crítica social. Tipo en un festival bastante importante en 1985, Festival in Rio, que fue la que le dio bastante notoriedad. Aquí fue donde consolidó su imagen de irrelevante, de excéntrica y como una de las cantantes más originales dentro de la escena europea. Como os decía antes, se inspiró muchísimo en su hija, porque en 1981 es cuando nace Shiva. Es fruto de su relación con el guitarrista Fermín Carmen. La maternidad, junto con sus creencias personales y sus experiencias personales, se reflejaban en su música y en performance, fusionando lo íntimo con lo artístico. Porque recordemos, esto no sé si lo he dicho, pero ella hablaba mucho del tema de los ovnis y tal, porque ella decía pues, que había tenido ciertas experiencias cercanas a ellos. Por supuesto, también fue muy activa en temas políticos y sociales. Defendió los derechos de los animales, el activismo antirracista y otras causas progresistas. En 1987 lanza el single Punk Wendy, que celebraba su matrimonio con un joven punk sudafricano llamado Iroquois. La boda funcionaba más como un acto simbólico y performativo, alineado con su espíritu punk y su rechazo con las normas tradicionales. Al finalizar su contrato con la discográfica en 1986, Hagen pues empieza a trabajar de una forma mucho más independiente. Aquí logra que su libertad creativa sea más consolidada, porque tiene mucho más, y también se aleja de las restricciones de la industria de la música convencional. Podríamos decir que durante la época de los 80 es cuando Nina Hagen por fin se consolida como una figura pionera del punk y del post-punk europeo. Su rango vocal, su teatralidad y su capacidad para fusionar y experimentar con diferentes géneros musicales la convierte en una artista muy difícil de encasillar, que esto es algo que ya veíamos también con Björk, ¿no? Llegan a tal punto de experimentación que ya no sabes cómo realmente encasillar su género musical, o si lo puedes encasillar solo uno. Pero esto pasa con muchísimos artistas del post-punk. Por eso, cuando busquéis un grupo, pues os va a venir a lo mejor que hace cold wave, rock gótico, deep rock, suelen ser estilos musicales más o menos que se relacionan entre sí, pero nunca os va a decir como que tiene solo un género musical, porque experimentan con una barbaridad de estilos. También su estética, ese peinado que llevaba, ese maquillaje, esa forma de vestir, pues la convirtió en una reina, digamos, del exceso, donde su presencia escénica ya era parte fundamental del arte y de la performance que había pues, durante sus conciertos. Sus discos de los 80 básicamente abarcan desde crítica social y política hasta espiritual, misticismo y activismo personal, conectando con públicos muy diversos, ¿vale? Tanto del punk como en personas interesadas en lo alternativo o lo esotérico. Además, que digamos que fue bastante beneficioso que ella decidiera romper con la industria tradicional y producir su música de manera independiente, porque esto la posicionó como una modelo para otros artistas que buscaban mantener su integridad física frente a las presiones comerciales, ¿no? Consolidando su legado como una figura irreverente, innovadora y visionaria de la música y el performance europeo.
En 1991, Nina lanza su álbum Street, que aquí hubo un giro importante en su carrera, porque aquí empezó a experimentar con el hip hop, el trip hop, el house y el rock, integrando elementos contemporáneos de la música urbana con su estilo ecléctico. El álbum, grabado en inglés y en alemán, ofreció una amplia multitud lingüística y expresiva muy poco común y contó con la colaboración de figuras tan importantes como Zeus Bell y miembros de Red Hot Chili Peppers. Con este álbum no solo hubo esta fusión nueva de géneros, sino que también hubo un cambio en su estética. Digamos que en cierta manera se suavizó, lo que hizo que fuera como más cercana. Sí que es verdad que no renunciaba a su esencia teatral, pero sí la suavizaba para que no tuviera tanta, no sé, como no se viera tan lejana y tan poco accesible, sino que además en este disco, como hubo de nuevo esta combinación de géneros musicales, pues lo que se mostraba es que ella tenía una capacidad de adaptación totalmente desenfrenada. En el 93 publica Revolution Ballroom, producido por Phil Manzanera. En este álbum pues se consolida su faceta más versátil. Incorpora en este disco pop rock, electrónica, blues y música world. Muchas de estas canciones lo que hacen es ser bastante más profundas porque tienen un rollo más espiritual. Además hablan de liberación femenina, de ufología, de feminismo y por supuesto, como no, de política. Un ejemplo notable en este disco es la canción Omni Dark Handi, donde incluye un coro de mantras en sánscrito, mostrando su interés por prácticas religiosas y espirituales. Según relatos de la época, en las sesiones de grabación Nina solía crear un ambiente ritual, pedía incienso, llevaba túnicas, piedras energéticas y grababa descalza. Lo que hacía era que intentaba como que su arte conectara con lo sagrado. En el 92 condujo un programa en el canal alemán RTL Plus, lo que amplió su perfil mucho más allá de la música. Esta etapa consolidó a Nina como estrella excéntrica y personalidad mediática. Era capaz de combinar su presencia escénica con una narrativa pública que trascendía los escenarios musicales. Como decía, Nina no solo es cantante, sino que también es actriz. Ella ha participado, pues en 1994 protagonizó la obra The Seven Addictions a Five Professions de Anita Berben en San Francisco, donde interpretaba a una icónica bailarina y cantante alemana. Haciendo un repaso por su filmografía nos encontramos con, en 1936, Liebes Fallen, en 1976 también Unser Stiller Mann, Kino Sommer 76 y en el 79 Venus A. Tinkering, Cha Cha Cha, Pauku 95, Dandy, Just Visiting This Planet, Hidden in der Bank, Wasilia D. Chopper, Sete Cerve, la primera y la segunda parte, Desiree Will Set You Free y Getman Rundin. Por supuesto, ella también ha hecho de actriz de doblaje. En el 90 con Mira quién habla hacía como Julie, en Pesadilla antes de Navidad hacía como Sally, en Damily como Cassandra, en RuPaul, el reno de la nariz roja, hacía de Estin Stormella, el papel de Whoopi Goldberg, en el papel del orador, en El viaje de Chihiro hacía como Yuhaha Zenika, en Village Enrique hacía la voz de la casa, el séptimo enano y Maya la abeja, la película. En 95 Nina decide explorar de manera más explícita lo espiritual con la música y publica Be Happy o Friend Euch en alemán en el 95 y la versión en inglés Be Happy en el 96. En el 99 lanza Om Mani Shiva, un álbum devocional con mantras hindús en su forma más pura, que aquí lo que se intenta reflejar es un espíritu más profundo y un compromiso mucho más fuerte hacia todo lo espiritual. Este interés no era solo puramente artístico o profesional, sino que Nina realmente se identificaba con esa enseñanza de Krishna y otras corrientes orientales, integrando su fe a su identidad artística y personal. En 98 graba Ain't Knows Union, el himno oficial del club de fútbol Fútbol Club Unión Berlín, reafirmando su vínculo con la ciudad y con su comunidad. Un gesto que mostró que, a pesar de su proyección internacional y sus exploraciones espirituales, ella seguía teniendo bastante en cuenta sus raíces.
A finales de los 90 hay un director, Peter Semper, que quiere hacer algo así como un documental pues, sobre ella. Así que durante 2 años la sigue por todas partes. Este documental se llamaba Punk and Glory y podemos ver todas las facetas de Nina, desde la más personal con su familia, su hija y sus relaciones, hasta la más artística con su música, todo lo que hacía experimentalmente y bueno, pues también se ve que todo lo que le rodea va mucho más allá de la música, lo que de nuevo la convierte pues algo así como un referente de una contracultura que ya era europea y global. En los 90 es cuando nace también su segundo hijo, Otis, que es fruto de su relación con el estilista y manager Frank Clever. Durante gran parte de la década, pues Nina vivió en París con Shiva y Otis, desarrollando su vida familiar y artística en un contexto más internacional. En el 96 se casó con David Lyne, un hombre significativamente más joven, y su espiritualidad se profundizó. Su música devocional y su interés por religiones orientales reflejaba que la fe se había convertido en un eje central de su identidad. Sí que es verdad que su activismo se volvió mucho más introspectivo, pero ella mantuvo ese compromiso ético y también mantuvo ese espíritu rebelde que siempre la había caracterizado. Se puede decir que los años 90 fueron para Nina un periodo de exploración y reinvención. Ella nunca ha buscado pues como un éxito comercial, sino más bien alimentarse ella, experimentar y generar algo de lo que estar orgullosa y que le representara. Sí que es verdad que artísticamente Nina demostró que se podía mover en diferentes géneros musicales, tanto punk como electrónica, que también tenía una tremenda teatrabilidad y espiritual que hacía que no perdiera esa característica especial que ya tenía. Sí que es verdad que su imagen pública evolucionó de ser simplemente como una reina del punk a convertirse en una figura polifacética y mística, ¿no? Que combinaba espectáculo, credo y mensaje. El vivir en París y el participar en televisión pues reforzó su proyección internacional. Y también reforzó su relevancia cultural. En los 2000, Nina lanza Return of the Mother. Aquí combina, pues de nuevo, rock industrial, electrónica y de nuevo esta teatralidad tan característica de ella. Y sigue mostrando pues que tiene una gran capacidad para seguir innovando. El disco es variado, canta en inglés, Return of the Mother, y utiliza sánscrito en The Shiva Shankara, aborda temática de crítica política, Helen Grant, incluye un homenaje póstumo a Falco como poeta en club, donde mezcla fragmentos de entrevistas del cantante para crear un dueto simbólico, y la versión Zara Linder, que aporta un toque nostálgico y melancólico. En 2001 publica el álbum en vivo Live in Gretel, que combina canciones clásicas, temas recientes y distintos estilos. Durante los conciertos su voz y teatralidad permanecen intactas, demostrando su capacidad performática que sigue siendo un sello distintivo en el artista. Big Bang Explosión en 2003. Junto a Leaping Big Bang, aquí Nina aborda estándares de jazz y pop, interpretándolo por supuesto con su estilo dramático y irreverente. De nuevo vuelve a demostrar que ella es capaz de reinventarse mucho más allá del punk y que puede incluso atreverse a explorar géneros más clásicos como por ejemplo el swing y el jazz. En el 2006 con la Capital Dance Orchestra publica un álbum de covers que incluye clásicos del jazz y pop, desde Helsing hasta canciones alemanas más nostálgicas. Este trabajo reforzó su faceta de intérprete sofisticada, con sensibilidad hacia la nostalgia y la música de gran orquesta. Algunos de sus colaboraciones más importantes, pues tenemos que decir que incursionó en el doblaje y fue la voz alemana de Sally en el doblaje de Pesadilla antes de Navidad, la versión alemana, pues ella sabe. Ocurría porque ella tenía muchísima versatilidad vocal, entonces esto hacía que se pudiera mover tanto como en conciertos, como en discos, como en interpretación, cine, en fin. Tenía, como os digo, bastante versatilidad, entonces le permitía estar en varios campos. En el 2000 su canción Shot in the Well fue elegida como tema oficial de la Expo 2000, reflejando pues obviamente su presencia cultural. Aunque sus discos de esa época no eran tan radicales como los de los 80, su arte seguía teniendo carga ideológica y social, manteniendo el activismo como un eje central de su trabajo. En el año 2009 Nina decide bautizarse en la iglesia evangélica,
reformada de Sutor, consolidando ya de manera formal pues su compromiso con la tradición cristiana. Este acto fue bastante decisivo, fue un paso muy decisivo en cuanto al tema de su trayectoria espiritual. Si ya había incluido bastantes exploraciones en religiones orientales, mantras y devociones, ahora sí que se reflejaba pues una búsqueda interior mucho más profunda. Además, durante los 2000, Hagen fue activista en bastantes casos sociales, derechos humanos, protección animal, activismo antinuclear y otros temas. Su protesta se volvió más matizada y ética, combinando conciencia social con responsabilidad personal. Su música conservó este carácter crítico, pero el enfoque era más reflexivo, que con el punk era como más crítico, ¿no? Como esta rebeldía que tenía en sus inicios se pierde para volverse más reflexiva. Podemos decir que los 2000 fue una época pues de madurez para Nina. Ya no se trata solo de romper los esquemas y de provocar, sino que es más importante consolidar su imagen, su identidad, y que sea capaz de moverse en diferentes ambientes, formatos y géneros siempre y cuando no pierda su identidad. Gracias a su voz, su técnica y su expresividad, pues hace que pueda estar en diferentes proyectos. Como os digo, su parte espiritual en esta década se ve más reforzada a partir de su bautismo, y aquí es cuando realmente vemos que Nina es una artista totalmente atemporal y que es muy difícil de encasillar. Porque es que además de todas las experimentaciones que hacen, desafía estereotipos y combina lo teatral, lo espiritual y lo social. Muestra una capacidad creativa que realmente no tiene límites. Y eso hace que siempre siga siendo, y sobre todo en esta época, un referente cultural multifacético. Como os decía, ella en 2009 se bautiza y en el 2010 saca Personal Jesús. Pues obviamente es un álbum que está fuertemente marcado por su conversión religiosa, que musicalmente combina rock, blues, soul y gospel, reinterpreta clásicos como Personal Jesús de Depeche Mode y canciones tradicionales con su voz tan dramática y tan expresiva. Según Nina, lo que buscaba era una sencillez real, que mantuviera la conexión auténtica con el espíritu gospel. La producción, que estuvo liderada por Paul Roessler, se enfocó en la intimidad y la autenticidad más que en el éxito comercial, mostrando una artista centrada en la espiritualidad y en la expresión personal. Volksweg en 2011 es un disco que lo hizo solamente en alemán. Ya sabéis que os he dicho anteriormente que muchos de sus discos los volví a sacar en inglés. En el caso de Volksweg fue completamente en alemán y no hubo un alter ego en inglés. Aquí lo que había era una intención de conectar con la gente y transmitir un mensaje de paz, libertad y conciencia colectiva, porque el disco traducido es latido popular. El álbum mezcla canciones originales y versiones, aborda temas políticos y sociales, de los derechos humanos, antimilitarismo, desarme y antinuclear, con un trasfondo espiritual constante. Algunos de estas canciones que destacan son Bitter Herr Kinder, que evoca plegarias por la paz, inspiradas en la obra de Bertolt Brecht, mientras que la versión de Killer se adapta al alemán y se integra en la narrativa de protesta consciente. Musicalmente el disco regresa al rock con elementos punk y ska, pero con un mensaje mucho más reflexivo y también mucho más idealista. Y durante su gira y la performance que hizo durante esta gira, consolida como la imagen de una artista pues muy madura y comprometida. Durante esta década pues podemos decir que lo que más se refleja en su música, en sus conciertos y tal, es precisamente que lo espiritual es como el eje central de su vida, y destaca valores como el amor, la compasión y la justicia. Políticamente sigue siendo muy activa y comprometida con la causa, porque de nuevo todos sus proyectos musicales combinaban no solo música, sino mensaje social y activismo cultural. Y aquí sí que es verdad que su producción de discos se ralentizó, pero su influencia perduró. Su voz, su teatralidad, su compromiso continúa inspirando a muchísimos artistas y a quienes buscan un arte que integre lo teatral, lo político y lo espiritual. Desde el 2020 hasta la actualidad ha sacado el álbum Unity, que lo sacó en septiembre de 2020,
que marca un reencuentro pues, con su activismo político. La canción fue inspirada por el movimiento Black Lives Matter y contó con la colaboración del legendario George Clinton. Más tarde se publicó una versión alternativa denominada Reconciliación Vibrato Mix, que se reforzaba el mensaje de unidad y solidaridad. El álbum que se lanzó, porque esto fue el single, el álbum se lanzó el 9 de diciembre del 2022 con el sello Golan Records, combina rock, pop, electrónica y elementos country. Y temáticamente que aborda, pues aborda milagros bíblicos, política, solidaridad comunitaria y empoderamiento femenino. El disco incluye algunas reinterpretaciones como Redemption Day de Sheryl Crow, una versión alemán de Bloody in the White de Bob Dylan, así como un dúo con Bob Geldof y Don't Matter Now. Y otros singles destacados pues son Sandra, United Woman of the World. Sí que es verdad que ella ha participado en proyectos especiales y colaboraciones como con el tema Don't Kill Animals, con Adamski y en actividades relacionadas pues, con su legado, incluyendo exposiciones y publicaciones. Yo creo que con Unity lo que hace es reforzar su compromiso con la justicia social, con la igualdad y con la paz. Su mensaje sigue siendo el mismo, siempre hace el mismo tipo de fusión, pero sí que es verdad que se nota un cambio vocalmente porque es como una voz más madura. Por supuesto, la fe sigue siendo el eje central en su vida y obra, porque, por ejemplo, en temas como Sad Rack refleja su compromiso con la religión y su interés en los milagros y los valores espirituales. Porque para Nina la música también es una forma pues, de predicar y de unir. Entre el 2020 y el 2021 se realizaron reimpresiones, exhibiciones y publicaciones relacionadas con su legado y reforzando su relevancia histórica y contemporánea. Más que nada porque su música reciente mantiene su espíritu crítico, promueve la paz, la igualdad y los derechos y además como que refuerza bastante sus ideales. En el 2025, por cierto, cumplió ya 70 años y si bien es cierto que todavía no ha sacado algo nuevo, ella sigue muy presente, pues como digo, en diferentes exposiciones, colaboraciones y etcétera, es decir, que ella sigue presente. Así que no sabemos si nos sorprenderá con otro álbum o con algo nuevo, pero sí que es verdad que Nina siempre será pues un icono y una figura relevante a nivel global. Ya sabéis que si queréis algún vídeo de algo, pues me lo dejáis en comentarios, yo os lo intento hacer más pronto que tarde. Una manera en que ayudas al canal es con un super gracias, también le ayudas si te haces miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutarás de contenido exclusivo. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo, short. Si tú me ves antes real es porque tú no quieres. Y ya sabes que todo lo que hagas aquí abajo me ayuda muchísimo, ya sea compartir, me gusta, el hipear, todo de verdad es gratis, te lleva un minuto de tu vida y me ayudas una barbaridad. Así que si no puedes económicamente, por lo menos hazlo de esa manera. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Como aspira a su lado, como Peter fascina dejando a todos pasmados.